Buenas, mis amados hermanos. Bueno, la palabra de Dios dice en uno de los libros de la Biblia que poco se lee. ¿Cuál será ese? ¿Cuál será ese libro de la Biblia que poco se lee? Números. Bueno, para algunos números. Apocalipsis por el miedo. Para muchos Apocalipsis, ¿no? Y entre esos está Lamentaciones. Lamentaciones. Si usted lee Lamentaciones, esa situación en la cual el pueblo de Judá, de Israel pasó, ¿no? Por la disciplina de Dios. Pero ahí en esos pasajes encontramos de Lamentaciones las consecuencias de ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra del favor de Dios, de la bondad de Dios. Un pasaje maravilloso que dice: nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Dios siempre hace cosas nuevas y grandes, pese a las adversidades, pese a los momentos de alegría, de regocijo. Él hace nuevas las cosas. ¿Qué cosas nuevas hoy experimentó usted? ¿O qué cosas nuevas pudo usted darse cuenta que Él hace? Mis amados, y le doy gracias a Dios por esas cosas nuevas que Él me pudo conceder hoy. Y mis amados, vamos al Evangelio del médico amado. El médico amado Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 18 al 30. Y hoy vamos a estar recordando el atributo de la bondad. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 18, del versículo 18 al 30, y nos habla la historia del joven rico. Y lo encontramos también en Mateo capítulo 19, versículo 16 al 30, y en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31 de manera complementaria, pero vamos a basarnos en Lucas. Dice así la maravillosa palabra de Dios sobre ese Dios bueno. Un hombre principal le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino ¿quién? Solo Dios. Tremendo, ¿no? Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, ¿y qué? Y sígueme. Tremendo, ¿no? Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, Jesús les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo
en el siglo venidero la vida eterna. Amado Dios, sea tu palabra, Señor, como rocío, sea tu palabra como luz, como lumbrera, sea tu palabra como alimento, como medicina. Tu palabra sencilla, Señor. Tu palabra dice, Señor, que es perfecta, que hace sabio el sencillo. Tu palabra llegue no solamente a las mentes, sino a los corazones. En tu nombre te lo rogamos. Amén. Dios es bueno. Cuando hablamos del atributo de la bondad o que Dios es bueno, y eso es un atributo comunicable, Dios le dio a la primera pareja el ser bueno. Ahora, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos habla de que Dios creó al hombre bueno, y toda la creación siempre terminaba cuando Dios hablaba y dijo Dios sea. Dijo y era bueno, y miró Dios que era bueno, y luego dice que es bueno en gran manera. Ahora, el hombre era bueno, pero ¿por qué ustedes piensan que Adán y Eva eran buenos? ¿Por qué? No se había presentado lo que encontramos en Génesis capítulo 3. La bondad en que usted y yo, a razón de la pareja, haya desobedecido, entró la maldad. No solamente conocer el bien, sino tener conciencia y saber hacer el mal. El hombre y la mujer, al desobedecer esa bondad en la cual era cumplir todo lo que Dios les había dicho, labrar la tierra, cuidarla, colocarle nombre a los animales, pero también dice la Biblia que no podían extender su mano a ese fruto, el cual Dios les había prohibido tomar. Y era desobedecer, en este caso, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Cada vez que el hombre va en contra de la voluntad de Dios, toda bondad que puede el hombre hacer es empañada. Y encontramos, mis amados hermanos, que este atributo, como muchos atributos más, son cuestionables. Los cuestionamos muchas veces y cuestionamos a Dios sobre si Dios es bueno. Y encontramos que muchas personas, creyentes o no creyentes, llegan hasta a dudar frente a un Dios bueno, pero también frente a un Dios soberano. Si Dios es soberano, si Dios todo lo puede, si Dios es omnipotente, omnisciente, ¿por qué? Y empiezan los por qué. Pero también frente a la bondad. Cuando nos enfrentamos ante el mal que hay en el mundo, la Biblia dice que por aumentarse la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. El amor no se acaba, dice se enfría. Y entonces ya usted no se atreve a confiar, e incluso en Dios. Cuando hay mucho mal, cuando encontramos demasiado dolor en nuestras vidas y en las vidas de las demás personas, empezamos a cuestionar a ese Dios que es bondad. También frente al sufrimiento en nuestras vidas. Adán y Eva, ellos no se dieron por nacimiento, se dieron por creación. Ellos no conocieron el miedo, sino después de desobedecer. Ellos no conocieron lo que era llorar, sino después de desobedecer. Luego todos nosotros vamos a nacer y vamos a saber lo que es llorar, pero también lo que es la maldad, lo que es lo contrario a la bondad. A nivel humano, el hombre siempre busca estándar o categorías para clasificar esto es bueno y esto es malo. Llámese ética, llámese valores, llámese como el ser humano lo quiera llamar. Pero a Dios no lo podemos categorizar por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Él es bueno. Y frente a esto, mis hermanos, podemos decir que Dios, y cuando cuestionamos a Dios, vamos a decir, Dios no puede hacer esto.
Si Él es todopoderoso y si Él es bueno, no pudo hacer aquello o esto, o no pudo evitar esto. ¿O acaso Dios no es lo suficiente poderoso para impedir que esto sucediera? Cuando vemos esos accidentes en la cual por imprudencia interna o externa del conductor o por imprudencia cuestionamos por qué Dios no impidió que sucediera esto. ¿O acaso Dios no se preocupa por su creación? ¿No se preocupa por mí siendo su hijo o su hija? Y vemos esto que ocurre en la cual este atributo es cuestionado. El atributo de la bondad de Dios, amados hermanos, es una invitación de parte de Dios para vivir sin el terror. Sin el terror. Ahora, ¿cuál sería ese terror? En la cual, si usted entiende y pone su fe en ese Dios bueno, no va a tener ese horror, ese terror. Bueno, en primer lugar, Dios nunca va a hacer lo malo. Dios nunca va a hacer algo malo. Y esto es tremendo, ¿no? Porque los lógicos dirán, oh, pero eso es contradictorio, porque si Dios es omnipotente, que Dios todo lo puede hacer, entonces hay algo que Él no puede hacer. No. Eso es un razonamiento errado. Es una falacia. Una falacia es un argumento bien elaborado, pero que no se ajusta a una realidad ni divina ni terrenal. ¿Por qué? Porque tú no puedes contradecir un principio con otro principio. Y el principio de que Dios es bueno no es bondadoso. Y eso es el error más grande. Dios no es bondadoso, Él es bueno. Cuando decimos que alguien es bondadoso o que Dios es bondadoso, es por lo que Él hace. Y Dios no tiene que hacer nada para ser bueno. Él es bueno y nunca en Él va a haber maldad. Dios no te va a inducir a pecar ni a hacer algo en contra de su bondad o en contra de su voluntad. Y eso es lo que te garantiza vivir sin el terror de que vas a ser lastimado o dañado por ese Dios. Por eso el Dios con D minúscula es lo contrario. Es lo contrario. Es engaño, mentira, oscuridad, destrucción, ruina, lamento. Pero nuestro Dios, el Dios que se nos revela en la Biblia, nos hace vivir sin terror, sino confiadamente, tranquilamente. La bondad de Dios se refiere a la excelencia de todo bien, de todo bien. No es algo solamente que te va a traer bienestar, sino ese bien pleno que vas a tener si vives bajo la voluntad de Él. Dios cumple con sus propios estándares, porque el estándar de lo bueno es Él, no es lo que tú puedes decir. Tú puedes decir, ¿cuál es el estándar para decir que un padre es un buen padre? Ah, porque trae alimentos a la casa. Déjame decirte que las beneficencias que son asistencialistas lo hacen. Mucho o poco cuando hubo pandemia, hubieron instituciones e iglesias que hicieron eso. Ah, un papá es bueno o una persona es buena porque da dinero. Pues déjame decirte que el dinero no siempre ha existido. Pero esas personas que dan dinero, ¿cuál será la motivación por lo cual lo hacen? Pero Dios no tiene ninguna motivación para hacerlo. Él lo hace como tal porque esencialmente es bueno. Lo vemos en cada uno desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2, el cual dice, y vio Dios que era bueno, desde su mismo estándar. Ahora, ¿por qué por su propio estándar? Porque Él no hace nada malo. En nuestra mente humana y finita es difícil entenderlo, claro, porque desde el capítulo 3 el hombre dio lugar a hacerlo mal. Entonces, cuando el hombre desobedece, Adán y Eva desobedecen, entonces buscan hacer lo bueno
para ser bondadosos, pero solamente hacen obras buenas, pero no somos buenos. ¿Qué está diciendo usted, mi amado hermano Andrés? Vamos a Lucas capítulo 18, versículo 18. Dice la escritura que un principal, es decir, cuando habla principal, habla de un hombre importante. En algunos estudios bíblicos dice que ya era un joven, en algunos dicen que ya era una persona mayor, pero más que todo dice un joven rico, un principal, una persona importante. Y se dirige a Jesús y le dice: maestro bueno, maestro bueno. Un maestro, la palabra maestro viene de la palabra máster, que significa más, el superior, el que guía, el que orienta, el que puede dar recomendaciones. Mire que no utiliza la palabra rabino, sino maestro. Maestro, el más, y dice bueno. Ahora, esta persona debió escuchar de lo que Jesús hacía. Nos dice Isaías 61 que el Espíritu de Dios está sobre Jesús para hacer todas esas obras maravillosas de sanidad, limpiar los leprosos. Si usted hubiera visto a Jesús, muchos de nosotros igualmente hubiéramos dicho: este es un bueno, Él es bueno por lo que hace. Y muchas veces calificamos así, por los estándares nuestros, que hay que hacer o llevar a cabo algo que traiga bienestar para decir que es bueno. Y por eso Jesús le corrige frente a eso y sigue preguntando, ¿no? Dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, primero dice: tú eres bueno, Jesús, por lo que haces, pero ¿qué cosas buenas tengo que hacer para merecer la vida eterna? Y mucha gente dice eso. Miren que yo soy bueno porque soy bueno académicamente, soy buen lector, soy buen conductor, soy bueno en esto, bueno por hacer. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús no le responde a él frente a la pregunta inmediatista que le hace. No, Jesús entra a la naturaleza de la bondad. ¿Y cuál es esa naturaleza de la bondad? Dice: ¿por qué me llamas bueno? Una cosa tú la puedes llamar y otra cosa es que sea. Tú puedes llamar el día de hoy domingo, pero hoy es miércoles. Tú puedes llamar a una persona, es que esta persona llama. Un médico puede llamar a esa persona, ¿no? Que ya a esta persona le quedan pocos días de vida. Y Dios dice: tú la llamas así, pero yo puedo cambiarla. Y por eso Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me das esa distinción? Escuche, dice: ninguno hay bueno. Ninguno. La palabra ninguno es universal negativo. Es decir, no hay ningún individuo bueno. Éramos Adán y Eva antes de desobedecer. Ahora no hay ninguno. Vamos rápidamente a Jeremías. Jeremías, uno de los pasajes que el Señor siempre nos debe recordar. Jeremías capítulo 13, versículo 23, y usted lo puede leer completamente en su casa. Jeremías capítulo 13, versículo 23, y si usted lee el versículo 15 hasta terminar, va a encontrar que Judá será llevado en cautiverio, en el cual Jeremías le habla de parte de Dios que van a ser disciplinados, llevados al cautiverio. Y encontramos que ellos empiezan a cuestionar: ¿pero por qué? ¿Pero por qué Dios? ¿Por qué Dios va a hacer eso con nosotros? Si leemos el versículo 23, la respuesta que da Dios a manera de pregunta: ¿mudará el etíope su piel, que es piel oscura, negra, y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien
estando habituados a hacer mal. Y usted puede seguir leyendo. El hombre quiere convencer a sí mismo y a los demás haciendo buenas obras. Pero en nuestra naturaleza caída está lo contrario. Por eso nadie va a ser salvo porque ninguno, nuestras motivaciones muchas veces son las equivocadas. Y muchas veces queremos recomendar a Dios, siendo de que Él es bueno y nosotros solamente bondadosos. Hacemos obras buenas, pero en nuestra naturaleza no está plenamente en hacerla. Y es lo que ahí Jeremías decía: ustedes no pueden cambiar las cosas por ustedes mismos. Debe haber un cambio frente a ustedes mismos y frente a Dios. El hombre siempre va a procurar tener esto, y encontramos nuevamente sobre este personaje en la cual él consideraba primeramente que Jesús es bueno por lo que hacía. Déjeme decirle que hubo un hombre llamado Alfred Nobel que creó la dinamita, y luego que creó la dinamita con según él, una motivación buena para que los grandes mineros no tuvieran que estar ahí con la pica y esta dinamita sirviera para la excavación, pero luego este elemento va a ser utilizado para la destrucción, para la guerra. Y este hombre en su lecho, ya para morir, creó los premios Nobel para la gente filántropa, para la gente que ama a la humanidad, al ser humano, haciendo buenas obras en medicina, en la ciencia, etc. Muchas veces incurrimos en eso, pensando de esa manera. Y dice la Escritura, volviendo otra vez a este hombre, el cual Jesús le corrige: ninguno hay bueno sino solo Dios. Solo Dios. Y ese Dios es con mayúscula. Y dice solo Dios. Y eso te garantiza que si ese Dios con mayúscula es tu Padre, vas a vivir en la bondad de Él si le obedeces. Génesis capítulo 1, capítulo 2, el hombre, Adán y Eva, vivían de esa bondad de Dios al obedecerle. Lo contrario es el no obedecer. Claro, Dios le dio ese libre albedrío a su criatura, a la humanidad. Por eso luego Jesús en el versículo 20 en adelante le dice: bueno, listo, solamente Dios es bueno, pero tú hablas de ser bondadoso. ¿Cómo has utilizado ese libre arbitrio? ¿Cómo lo hemos utilizado? Y por eso Jesús le dice los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, en fin, los mandamientos. Él le dijo: todo esto lo he guardado, es decir, lo estoy cumpliendo desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, y ahí es donde encontramos la raíz de que podemos hacer cosas buenas, pero estando habituados por nuestra naturaleza a hacer lo contrario. Jesús entonces dice en el versículo 22, Jesús oyendo esto le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Ven quiere decir todo lo que voy a enseñar y vas a ver, debes practicarlo. Ahora seguirme es comprométete conmigo, con la causa. Entonces él, oyendo esto, imagínense, se puso ¿qué? Muy triste. Tremendo, ¿no? Muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho. Ahora, ¿qué es entristecerse mucho? ¿Ah? ¿Qué es entristecerse mucho? Usted puede colocar una cara de tristeza, pero que otros se den cuenta que usted está muy triste. Y Jesús vio que se entristeció mucho. Dijo: cuán difícil, pero no imposible, ¿no? Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios
los que tienen muchos recursos, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No voy a entrar en explicar eso, que es otro tema. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Anteriormente nos decían que teníamos que ser desprendidos. Una cosa es ser desprendido y otra cosa es ser codicioso, ¿sí? Codiciar, ambicioso en el sentido de retener y querer pensar que nuestra vida aquí en la tierra era la más importante. No es la más importante, pero es importante. Debemos disfrutar de lo que Dios nos da, claro que sí. Del fruto de tu trabajo, claro que sí. Pero hay algo mejor. Por eso en Colosenses capítulo 3 nos dice poner los ojos en las cosas de arriba. Pero aquí nos dice que cuando usted entiende que estar en la voluntad de Dios y hacer lo bueno, no porque usted piensa que eso lo va a volver una persona buena, sino por una persona que ha sido cambiada y transformada por el Señor, por la obra que hizo Cristo. Y cuando andamos así, actuamos con bondad, no para ser buenos, sino porque Él nos ha cambiado nuestra vida. Y ya no andamos con esos apegos, sino apegados a aquel que nos da todo. Y si nos da todo, nos dará la sabiduría de preservar y disfrutar eso que hemos recibido. Mis amados, frente a esto encontramos, ya para terminar, encontramos lo siguiente: que Dios cumple con sus propósitos, en la cual son siempre de bienestar para nosotros. Sea que a usted no le parezca o a los demás, siempre lo que Él excede en lo que es bueno. Encontramos que los estándares de Dios es siempre a lo bueno. Dios manifiesta su bondad, dice Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7, un pasaje bastante conocido. Mateo capítulo 7, versículo 11. Mateo capítulo 7, versículo 11 nos dice el versículo 11, y hace referencia a la oración y a la regla de oro, pero en el versículo 11, lo referente a la oración, nos da una promesa de ese Dios bueno. Mateo capítulo 7, versículo 11 dice: pues si vosotros, siendo ¿qué? Malos. ¿Quién lo dice? Jesús, Dios. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Imagínense, ahora viene el estándar de Dios. No el de usted. Si yo le doy a mi hijo: ay papi, quiero un helado, hija, mira que ese helado te hizo daño. No papi, yo quiero el helado. Ese es el estándar del hombre. Entonces, para cumplir ese estándar, yo le doy ese helado, pero le hace daño. Por eso la bondad de Dios va más allá del hacer. Encontramos lo siguiente. Entonces dice Jesús sobre eso, en la cual cuanto más vuestro Padre. Ahora, ese Padre es bueno, es el único bueno, ese Padre, Dios, que está en los cielos, está por encima de todo, dará buenas cosas a los que le pidan
es una pregunta que usted debe responder. Es una pregunta que usted debe responder. Y la única forma que usted debe responder es no siendo solamente criatura, porque Dios es bueno haciendo salir sobre el sol y llover sobre todos. Pero aquí habla de la paternidad divina de Dios. También Él muestra dando lo que acabamos de leer, cuando Él responde y da. Pero también nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago, un pasaje bastante también conocido. Santiago, el hermano de nuestro Señor. Santiago, capítulo 1, nos dice ese hermoso pasaje cuando oramos. Santiago, capítulo 1, versículo 17, de manera universal, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, es decir, está lo superior, del Padre de las luces. En Él no hay oscuridad, no hay maldad, en el cual no hay mudanza. Él no te va a quitar, ni sombra de variación. Ese Dios se manifiesta dándonos lo bueno, porque Él es un Dios bueno. También encontramos su bondad que hace pareja con la misericordia. Dios es misericordia, y porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Estos van unidos. Vamos rápidamente en el Salmo 100. Salmo 100. Y esto nos permite acercarnos a Él, a ese Dios bueno. Salmo 100. Versículo 5 nos dice el salmista: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Él no solamente la generación tuya, mía, todas las generaciones. Vamos también al Salmo 106. Por si de pronto se nos olvida. Salmo 106, versículo 1. Aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos al 107. 107, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es ¿qué? Bueno. Porque para siempre es su misericordia. Vamos ahora al 109. 109, versículo 21. Versículo 21. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena. Sigamos. Salmo 118. Salmo 118, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos al Salmo 136. Salmo 136. Y lo vamos a leer de la siguiente manera. Salmo 136, versículo 1, y usted lo puede leer y lo podemos leer de manera en la cual usted va respondiendo, pero vamos a leer solamente el versículo 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Y luego dice ese salmo maravilloso, cómo se manifiesta esa misericordia de ese Dios bueno.
de qué manera, desde el día en el cual recibiste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y ahora eres hijo o hija, has experimentado a ese Dios bueno, en la cual muchas veces vamos a dudar y vamos a cuestionar, pero Él seguirá siendo bueno porque para siempre es su misericordia. Amados hermanos, la bondad de Dios significa que Él no solo sabe lo que es mejor para usted y para mí, sino que también puede lograr lo que es mejor para usted y para mí. Él no solamente sabe lo que es mejor para usted y para mí, sino que Él también puede lograr lo que es mejor para usted y para mí. También que Él se deleita en hacer lo mejor para nosotros. Qué hermoso. Maravilloso Dios, bueno, bueno. Gracias. Aquí estoy, Señor, pidiéndote perdón. ¿Cuántas veces he dudado de tu bondad, de que tú eres bueno? Porque muchas veces te medimos bajo los estándares nuestros y vemos las muertes, los homicidios, las violencias y decimos, ¿dónde está Dios? Y Jesús, estando en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y muchas veces nos sentimos así. Pero tú no dejas de ser bueno. Ninguno hay bueno, solamente tú. Señor, queremos experimentar esa bondad de la manera como tú has dispuesto en nuestras vidas. Señor, aquí estamos, Señor. Tú conoces, Señor, por lo cual estamos viviendo o pasando. Sea tu mano benéfica sobre cada uno de nosotros. Sorprende para bien, Señor. Te lo suplico, Señor, te lo imploro, para gloria y honra tuya. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Amén y amén.